A mí me tocó una plática bastante extensa, por lo cual voy a tratar de ir un poco rápido, porque hablar de insuficiencia venosa y su tratamiento quirúrgico es para varias sesiones. Pero sin embargo, sí hay que tocar algunos temas importantes. Y primero vamos a hablar de la epidemiología de la insuficiencia venosa. Según este estudio que hicieron en Estados Unidos en el 2008, hicieron un screening a nivel nacional. Los números que arrojaron era que el 40% de la población adulta padece algún grado de insuficiencia venosa. Para dar en Guatemala, pues no tenemos muchos datos, pero si extrapolamos con respecto a la población de Estados Unidos, quiere decir que vamos a tener más o menos 2.800.000 pacientes, si calculamos que la población adulta es más o menos de 7 millones. El 23% tiene insuficiencia venosa grado 2 que necesita, o más, ¿verdad? Que necesita algún tipo de tratamiento quirúrgico. O sea que en Guatemala tenemos 1,5 millones o un poquito más de pacientes que necesitan este tipo de cirugías, y 7% ya están en la etapa de insuficiencia venosa crónica, que van a necesitar, pues obviamente, tratamientos más avanzados. Sería más o menos 500,000 de pacientes. El estudio Edinburgh es un estudio europeo en el cual le dieron seguimiento durante 14 años a los pacientes y da resultados similares. Más o menos 18,2 pacientes que tienen enfermedad grado 2, con una tasa anual de 1,4% de pacientes nuevos. La insuficiencia venosa son 9,2%, con 0,7% anual de casos nuevos. Ellos descubrieron que esta incidencia va aumentando con la edad, es similar entre ambos sexos. Los pacientes que tienen antecedentes familiares tienen mucho más chance de tener enfermedad grado 2, y la obesidad hace que sea más factible que desarrollen insuficiencia venosa crónica. Para repasar un poquito la anatomía, ahí pueden ver, estos son los que se llaman ramos axiales superficiales, y tal vez el tipo de enfermedad de estas venas es lo que vamos a ver de forma más común, ¿verdad? Está la safena mayor, la safena menor y el ramo intesafeno o vena de Giacomini. De estos, la safena mayor es la que más se enferma. Desde hace muchos años prefirió cambiarse el nombre de interna a safena mayor o magna, porque esto de safena interna da un poco de confusión, y no solo aquí, en todo el mundo, con las venas profundas, ¿verdad? Y interna se refería a que está en la cara interna de la pierna, entonces mejor decidieron llamarle de otro modo para que no hubiera confusiones. Cuando hablamos de insuficiencia de la safena mayor, también tenemos que tomar en cuenta la anatomía de sus ramas, especialmente el ramo accesorio anterolateral del muslo. Es una vena que muy comúnmente encontramos enferma asociada a insuficiencia del callado de la safena. Y en el reporte nos dicen así: hay insuficiencia de la valva terminal, y después de la insuficiencia agarra hacia el ramo accesorio anterolateral del muslo. Y se confunde un poco, porque aunque hay insuficiencia de la primera parte de la safena, realmente la vena está prácticamente normal en el resto de su recorrido. Y esta vena realmente no sirve para mayor cosa. El sistema superficial maneja entre 5 y 10% del flujo venoso. Realmente son venas que no tienen una mayor función, pero son venas que pueden ser muy útiles a la hora de hacer un bypass de coronarias o un bypass efemeropopliteo. Entonces, si la vena está sana, hay que tratar de conservarla lo más que se pueda. Aquí podemos ver un Doppler del callado safeno-femoral. Como decía el doctor Sánchez, el Doppler es una herramienta importantísima, y para los cirujanos que nos dedicamos a hacer cirugía de venas, aún más. Entonces, tenemos que aprender a reconocer todo este tipo de estructuras para poder hacer el diagnóstico y para hacer el tratamiento. En este caso, pues, este límite tenemos que tenerlo bien claro a la hora de hacer una cirugía, para no meternos en donde no debemos y quemar la vena que no debemos quemar, ¿verdad? Como pueden ver, aquí se mira la vena femoral, la safena, es el ramo arterial, y aquí está la valva terminal, y aquí está la valva preterminal. Otra cosa importante es que hay pacientes que tienen muchas enfermedades venosas, y a la hora de decir el tratamiento tenemos que tener una idea bien clara de qué es lo que vamos a tratar. Por definición, la safena mayor
es la vena que está metida dentro de esto que se llama el espacio safeno, ¿sí? Hay una fase, esa fase safena, está el ligamento safeno, y más o menos, más adelante vamos a ver otra diapositiva, se compara con una estructura que se llama un símbolo egipcio que se llama el ojo de Horus, ¿sí? Es una vena bastante superficial en la pierna, en el muslo es un poco más profunda, pero siempre está en este espacio. Cualquier vena como esta que esté fuera de ese espacio no es la safena, o es una comunicante o una accesoria, ¿verdad? Cuando hablamos de duplicación de las safenas, las dos tienen que estar en este espacio, si no es eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detallitos anatómicos pueden hacer que uno se confunda a la hora de la cirugía. La safena menor es una vena de anatomía bastante variable, empieza en la cara externa, por eso se le llamaba externa, pero realmente externa solo son como 5 o 6 centímetros. Después se vuelve posterior, en la mayoría de casos termina en las venas popliteas a diferentes niveles del hueco popliteo o un poco arriba. En muchos casos hace un arco, se continúa con la vena Giacomini y va a terminar, puede terminar en la safena, puede terminar en la femoral, y en muchos casos no tiene ningún tipo de callado, se continúa con las venas glúteas y por error está asociado a enfermedad pero está asociado a las venas que acompañan el nervio ciático. Este es un Doppler del callado safenopopliteo. Esto es importante saberlo porque también si en la safena mayor no me quiero acercar al callado, en esta menos. El chance de lesiones nerviosas es muy grande, entonces aquí se aleja uno aún más del callado. Las otras venas son las venas perforantes. Estas venas perforantes pues hay un montón, básicamente comunican las venas profundas con las superficiales y una buena comparación es una escalera, una pata es la vena superficial y la otra es la vena profunda. Como pueden ver aquí, hay muchísimas perforantes, pero muchas de esas no son constantes y son más o menos 30 en las que puede haber algún tipo de enfermedad. Algunas están agrupadas por nombres, aunque esta nomenclatura cada vez se usa menos. Ahora se usa otro tipo de nomenclatura, a qué distancia está, se mide la distancia de ciertas estructuras anatómicas para describirlas, porque es un poco difícil aprenderse todo este montón de nombres propios. Básicamente la anatomía de las venas es así. Está un tronco axial como la safena. Por medio de colaterales puede comunicarse con otro tipo de venas, se llaman comunicantes. Las perforantes por lo regular van de la comunicante hacia el sistema profundo, no del tronco, de la superficie, de la vena axial. Por alguna razón que yo no entiendo, sinceramente le pusieron directa a esta y la indirecta es la que va conectada. Tenía más lógica que fuera al revés, ¿verdad? Porque obviamente las pacientes que tienen estas perforantes indirectas es donde hay más peligro que la insuficiencia venosa pueda tornarse profunda. En cuanto a la fisiología, normalmente aquí donde nace la vena, en un capilar arterial que se convierte en capilar venoso y entre los cuales están metidos los vasos linfáticos. Aquí pues es donde se ocurre lo que describe la ley de Stalin, el intercambio de líquidos y solutos, de solutos y alimentos entre la circulación y las células, y se crea lo que se llama el intersticio, que es el espacio que está entre el vaso y la vena. Después se forman venas cada vez más grandes, estas venas van ascendiendo. La circulación arterial, pues eso es fácil porque es el corazón latiendo 70 veces por minuto, pero lastimosamente nuestras venas no tienen un corazón. Pero hay algo que lo sustituye. La naturaleza, que es sabia, pues ha creado una serie de mecanismos y de esos el más importante son las bombas venosas. Básicamente están formadas por los músculos del empeine, del tobillo y lo que llamamos nosotros como los camotes, ¿verdad? Cada vez que nosotros caminamos, esto hace que la sangre suba, ¿sí? Y por supuesto ese mecanismo no sería nada si no estuviera este otro, que son las válvulas venosas. Las válvulas venosas van a impedir que la sangre regrese hacia abajo. Y al final la sangre lo que tiene que hacer es ir en un solo sentido, que tiene que ser hacia arriba y hacia adentro. Cuando aparece la enfermedad venosa, está la disyuntiva antigua de qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Solo que aquí el huevo es
el reflujo venoso y la gallina la hipertensión venosa. Hay una serie de estudios experimentales y a la larga lo que se cree es que de una u otra forma hay un grado de hipertensión venosa, eso es lo que origina el problema y lo cual lleva al reflujo. Para fines prácticos, nosotros cuando encontramos un paciente enfermo con venas, tienen ya las dos cosas, y tanto una como la otra va a parar causando esto, ¿verdad? Válvulas insuficientes, reflujo y la formación de varices. Esa hipertensión venosa debilita las paredes, causa que hace estos cambios en el metabolismo normal de las paredes. Además, el flujo venoso va topando con una pared y la debilita, y eso la curva, y después cambia el de flujo y debilita la de enfrente, y así pues que la vena va a formar una varice, como que de una serpiente. Y una vena que llegó a este punto no se va a arreglar con medicinitas, no se va a arreglar con medias. Lastimosamente el tratamiento es quirúrgico. Otra cosa importante es tratar de hablar un mismo idioma, ¿sí? Desde ese año se creó esta clasificación, la clasificación CEAP, una clasificación que tiene varios términos. Para fines prácticos, uno lo que utiliza para poder catalogar un paciente es la parte clínica. Es decir, rapidito, la grado 0, no hay evidencia de enfermedad. En la grado 1 va a haber telangiectasias o vénulas reticulares, venas que no miden más de 3 milímetros. En la grado 2 van a aparecer venas, varices mayores de 3 milímetros con reflujo. Hay una clasificación, una parte de la clasificación que no todos utilizan, yo sí lo utilizo mucho, que me parece de mucha utilidad, que es esta, ¿verdad? La 2A se refiere a insuficiencia de troncos axiales, safenas, venas de Giacomini, y la 2B, varices extraaxiales. A la hora de decidir la cirugía, esta parte es de bastante utilidad. En el grado 3 es la 2 más edema en el tobillo o columna flebectásica, aunque no siempre, muchos pacientes tienen edema y no tienen ni una sola varice. La grado 4 hay eczema o cambios de coloración. En la 5 hay atrofia blanca, pero en la 4A, la 4B hay atrofia blanca o lipodermatoesclerosis dolorosa. La 5 es una úlcera cicatrizada y la 6 es una úlcera activa. A partir de grado 4 se conoce como insuficiencia venosa crónica. Ese término no tiene nada que ver con el tiempo de evolución de la enfermedad. Alguien puede tener una varice de 20 años, que es una 2 y no es crónica, ¿verdad? Y alguien puede tener una úlcera por una enfermedad que empezó hace 2 años y eso sí es insuficiencia venosa crónica. El término crónico no tiene nada que ver con el tiempo, sino con los cambios que uno va a encontrar. Eso sería un ejemplo de una insuficiencia venosa grado 1. Esto de una grado 2A. Este es una grado 4B. Hay cambios de coloración, hay atrofia blanca. Y por supuesto el grado mayor de enfermedad, que es una úlcera o una insuficiencia grado 6. Lo más importante aquí es tener un diagnóstico adecuado. Como mis antecesores ya lo dijeron, el Doppler es una herramienta muy importante aquí, pero no solo es lo que el Doppler me dice, bueno, sí hay reflujo, también es importante hacer un buen diagnóstico anatómico, ver qué venas son las que están enfermas, porque en base a eso voy a planear mi tratamiento, ¿sí? El tratamiento debe ser integral. Hay ciertas tendencias de tratar solo cierto tipo de venas. En nuestra experiencia eso no sirve. Hay que tratar todo lo que uno encuentra, porque con una que uno deje, como que si fuera la hidra, dele tiempo, va a crecer y a la larga va a dar también problemas. Y tener bien claro esto, ¿sí? La safenectomía sirve para tratar insuficiencia de las safenas. Hay una tendencia en pensar que la safenectomía es la cirugía para las venas, ¿no? O sea, es para tratar una vena, la safena mayor o la menor. Para eso sirve nada más, ¿verdad? Importante esto, ¿verdad? Cuando se tratan perforantes, o se tratan por debajo de la fascia, o mejor no les hagan nada porque lo van a operar por gusto. Otra cuestión es esto, mucha literatura y parte de lo que les voy a enseñar, lo van a ver, hablan de que hay que tratar las safenas hasta la rodilla, que lo demás se va a quitar solo. Los europeos y los gringos tratan mucho paciente que consulta muy rápido. Nuestros pacientes no son iguales. Aquí vienen las personas con unas enfermedades por debajo del tobillo impresionantes, y si uno no las trata, no se van a curar, por gusto la cirugía también. Como les decía antes, hay que tener cuidado con ese ramo accesorio anterolateral del muslo. Muchas veces durante la cirugía uno lo obvia, está chiquito, con reflujo, y al quitar la safena, en unos 2 años va a venir con otra gran varice ahí. Entonces cuando tiene reflujo, aunque es un reflujo leve,
hay que tratarlo en el mismo tiempo. Eh, Muchas veces tenemos el problema con los pacientes de que uno los opera y dice, doctor, pues me sigue doliendo las piernas, no me operó bien, ¿verdad? Hay que hacer a la gente mucha conciencia de esto. La insuficiencia de la safena, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia de la safena acompañado de telangiectasias, la sintomatología lo más probable es que sea por las telangiectasias, porque están muy cerca de los nervios. Pero digamos, la raíz del problema es la insuficiencia de la safena. Entonces, se hace la safenectomía y después tienen que continuar con la otra parte del tratamiento, que es tratar las telangiectasias. Si no, ellos van a estar molestos y lo van a acusar a uno. Entonces hay que explicarles muy bien cuál es el objetivo de la cirugía y cuáles son los resultados que se esperan con ese tratamiento, ¿va? Hacer escleroterapia o cualquier tipo de tratamiento de las arañas sin haber operado una safena insuficiente es operarlo por gusto. Desde el primer paso es la safena, pero también hay que hacer lo otro, si no, puede que continúen con las molestias. Esa es una pregunta recurrente entre mis pacientes. Llegan conmigo y me dicen, pues mira, a mí me dijeron que hay que operarme, pero realmente no me dijeron ni por qué ni para qué, ¿verdad? Generalmente nuestra población tiene la idea que la cirugía de venas es una cuestión estética, inclusive los que se dedican a cuestiones estéticas lo están explotando comercialmente de una manera errónea, ¿verdad? No es una cirugía estética, ¿sí? La enfermedad venosa puede tardar años en llegar a dar una complicación, pero cuando da complicaciones serias, puede causar problemas irreversibles e incluso puede poner en peligro la vida de un paciente. Pues la forma más común es que progrese hasta la insuficiencia venosa crónica. Un cambio de coloración es un tatuaje que se forma ahí y ya no se va a borrar nunca. La úlcera, si logramos que se cierre, igual va a dejar cicatrices. Y el mejor tratamiento para una úlcera es no dejar que aparezca. Puede dar molestias leves. Hay muchos pacientes que tienen unas venas impresionantemente dilatadas y no les duele. Hay otras que no, tienen mucho dolor. Incluso algunos pacientes pueden presentar síntomas como claudicación venosa, un dolor que realmente es muy incapacitante. Aunque es raro, hay reportado en la literatura alrededor de 100 casos de gente que ha muerto porque se les rompe una vena. Por lo general son gente anciana que vive sola. Se rompe la vena, empiezan con hemorragia. Casi todos mueren en la tina, por alguna razón agarran camino para la tina y se desangran ahí, sin saber que con un poco de presión hubieran podido salvarse. La insuficiencia venosa puede causar trombosis superficiales, que como decía el doctor Estrada, pueden drenar hacia las venas profundas y hacia los pulmones. Puede causar trombosis superficiales y tromboflebitis, erisipelas. Hay ciertas infecciones de esas que se vuelven crónicas y cuesta muchísimo tratarlas, ¿verdad? Y si hay perforantes indirectas, toda esta hipertensión venosa se puede transmitir al sistema profundo y a los sistemas linfáticos, causando edemas intratables. Y si se va hacia el sistema profundo, puede arruinarlo y desencadenar una trombosis profunda o una tromboembolia pulmonar. Como decía el doctor, es una de las principales causas de mortalidad en adultos. Es la tercera causa de muerte vascular y en el top 10 es la octava causa de muerte en adultos. La tromboembolia pulmonar es un asesino masivo que está ahí en silencio hasta que se presenta y muchas veces se presenta y no nos damos cuenta. Entonces, y muchos de estos pacientes todo se originó por una insuficiencia venosa que no fue tratada adecuadamente. Bueno, ya para entrar de lleno a lo que es el tratamiento del quirúrgico de la enfermedad, vamos a empezar con la técnica más antigua, la técnica que probablemente ustedes, si no han hecho, pues alguna vez pudieron ver una, que es el stripping. El stripping de la safena consiste en hacer un par de incisiones en lugares donde esta vena sabemos que va a pasar, ¿sí? La técnica tradicional se hace una incisión inguinal. La tendencia actual es ya no hacer estas grandes incisiones. Ahora hacemos incisiones muy pequeñas en el pliegue inguinal para caer directo sobre el callado. Se hace una disección adecuada del callado, se ligan todas las colaterales que se encuentren. Es importante ver el callado, ver dónde se une la vena femoral, por no escarbar mucho, porque pueden haber lesiones importantes a ese nivel. Se ligan todas las venas, se liga la safena, después se busca en el tobillo 1 centímetro adelante y arriba del malleolo interno,
igual se liga se secciona la vena y se hace pasar un stripper. El stripper es estos aparatitos que cada vez es más difícil encontrar en Guatemala, porque creo que casi nadie está haciendo ahorita, es muy poco, cuesta mucho conseguirlos, ¿sí? Entonces, si se acordarán, es un cable metálico, ahora hay unos de plástico, y se conecta a esas como cabecitas que son las que van a jalar la vena. Una vez más, las guías estadounidenses recomiendan que no se haga la técnica del tobillo por el chance que hay de lesionar el nervio safena. El nervio safena es un nervio que está asociado a esta vena, no es un nervio importante, pero puede dejar como secuela una parecia, una parecia, perdón, un poco molesta. Realmente no va a haber ningún problema, pero la gente le molesta que tenga ese tipo de cuestiones. En muchos lugares es lo que se sigue haciendo, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo una técnica que hecha en manos expertas, pues da muy buenos resultados. Inclusive las cirugías más modernas se siguen comparando con ella y los resultados siguen siendo iguales. Las desventajas que tiene es pues, que se necesita llevar a pacientes a las operaciones, hay que anestesiarlo, va a haber incisiones. Si nos va bien, son estas dos. Pero si es una vena muy tortuosa, hay que hacerle un montón de incisiones en el muslo. Esto hace que la recuperación sea más lenta, tanto la recuperación de las actividades normales como el regreso al trabajo. A nivel de complicaciones, hay más complicaciones en este tipo de cirugía de trombosis profundas asociadas a la cirugía, el dolor, el aparecimiento de quimosis y lo que casi nadie menciona es el chance de lesiones mayores. Yo por lo menos conozco directamente dos casos en los y una la vi hoy, por cierto, de pacientes que les hicieron stripping de la arteria femoral confundiéndose con la safena. Hemos manejado muchos casos de lesiones de las venas femorales porque se confunden y se meten donde no es. Entonces, digamos, son las desventajas de este tipo de cirugía. Es una cirugía aparentemente barata, pero a la hora de hacer costos realmente barata no es. Para nada, ¿verdad? Después vienen las técnicas de endoablación. Otra vez más un esquema de esto que es importante saber, ¿sí? Aquí va la safena y va metida dentro de la fascia safena, del espacio safeno, perdón. Esto es lo que le decía, esta es la imagen del ojo de Horus y esto es lo que uno va a buscar para tanto para canalizar la vena como para después una parte muy importante del tratamiento que es la tumescencia, ¿sí? Ese tipo de cirugías modernas, pues uno ya canalizó la vena. Otra cosa, uno tiene que ver que el catéter está dentro de esta vena, porque uno la puede meter en la pierna y aquí ya no la mira, y me metí en una perforante, estoy metido en el sistema profundo. O sea, realmente la base para hacer este tipo de cirugías es que uno tiene que tener un conocimiento y una habilidad ya, estar bien entrenado en el uso del ultrasonido, porque si no rápido se confunde uno. Y cuando ya tengo el catéter en su posición, tengo que buscar ese espacio, funcionarlo, y al estar adentro se inyecta una cantidad bastante grande de una solución que está compuesta de bicarbonato, solución salina y anestesia, ¿sí? Esa solución pues ayuda un poco a la analgesia, pues su principal objetivo es separar la vena de los tejidos adyacentes, prácticamente que la vena quede envuelta en un halo de líquido, porque las ablaciones van a producir mucho calor y es la mejor forma de evitar una quemadura de los tejidos adyacentes. Además, compresiona la vena y hace que el tratamiento sea más efectivo. La ablación, pues hay de dos tipos, dos tecnologías que son las que más se usan. Una es la ablación láser y realmente lo que se diferencia es el tipo de energía que se va a utilizar. Se busca la vena y se punciona por debajo de la rodilla. Después se introduce un introductor y a través de este se introduce el catéter, ¿verdad? Ese es el introductor. Posteriormente a eso se hace la parte que le decía, la tumescencia, inyectar este medicamento alrededor de la vena. Eso conlleva múltiples punciones. Muchos lo hacen con los pacientes despiertos. En mi experiencia, los pacientes solo ven las jeringas, están que se mueren del susto, por ahora los sedamos. Y cuando está todo listo, pues se empieza
se enciende el aparatito y este empieza a quemar la vena y se va traccionando hasta llegar al punto de entrada, ¿verdad? Y esto lo que va a causar es que va a causar un cambio cambio térmico que va a cicatrizar las paredes de la vena, va a coagular la sangre adentro y eso hace que la vena se cierre. Después se pone un apósito y su media y a la casa, ¿verdad? Ese es el paciente ideal. Los nuestros distan un poco de ser tan fácil la cosa. La otra tecnología, la radiofrecuencia, originalmente el catéter closure, como le funciona de una manera similar, ¿sí? Este es un estudio que hicieron en el 2008, si no estoy mal, en el que comparaban, en el 2007, comparaban las dos técnicas contra el stripping, ¿va? Entonces, obviamente las dos resultaban superiores y a la hora de comparar radiofrecuencia con láser, pues resultaba que el cierre era mucho mayor con el láser que con la radiofrecuencia a largo plazo y las complicaciones eran un poco más marcadas con la radiofrecuencia. Sin embargo, esto se ha convertido en una competencia, entonces la empresa que hace esto vinieron y desarrollaron ese catéter que se llama Venus Closure. Ya no son los alambres que se abren, sino que eso es un solo cable y tiene un área de quemadura de 3 centímetros. Mejoraron el software de sus aparatos. Realmente este es un aparato muy sensitivo porque él mismo va midiendo todo. Él mide el calor, la impedancia y él mismo se va desconectando cuando ya se está pasando. Entonces, realmente es una tecnología muy cómoda de utilizar. El problema es el precio. Eso no cuesta tanto, pero cada catéter es carísimo, ¿va? Con esa nueva tecnología, vino la guía del American Venus Forum, que son del año 2012, y ahí decía que realmente la radiofrecuencia ahora tenía menos complicaciones que la cirugía láser. Sin embargo, siempre había una mayor recidiva. En este caso son 11 de 48 casos versus 2 de 46 con el láser. Pero con el láser habían más molestias. Entonces la conclusión era que eran técnicas similares, que con el láser habían más molestias en el posoperatorio inmediato, pero que a largo plazo hay una mejor tasa de cierre. Entonces, como no se iban a quedar tranquilos los que desarrollan láser, ahora ellos ya contraatacaron, desarrollaron láseres con longitudes de onda mayores que necesitan mucho menos energía y la tecnología que es una técnica radial. No quiso abrir el video. Entonces este nuevo catéter, digamos, no expande la energía para todos lados, sino que lo hace como una especie como de círculo alrededor del mismo. Entonces se supone que con esto, pues, las complicaciones son mucho menores y es probable que estos datos cambien. El único problema de esto es que esto se puede usar solo una vez, en cambio la fibra antigua uno la puede usar un poco más, ¿verdad? Entonces, a la larga, esa competencia continúa. Se consideran dos terapias equivalentes y quien usa radiofrecuencia defiende la radiofrecuencia, quien usa láser defiende el láser. Por lo menos yo hago más láser y para mí pues el láser es mejor, es mucho más versátil a la hora de tratar perforantes o ramas. Hay que comprar un catéter especial con la radiofrecuencia, en cambio el láser con la misma fibra se va todo, ¿verdad? Y según la guía del Foro Venoso Americano y la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, pues, se puede hacer cirugía abierta. Ellos la recomiendan de una forma muy débil y aquí dicen, ¿verdad?, basado más que todo en lo cómodo que es la cirugía y las menores molestias, ellos recomiendan las ablaciones por encima de las cirugías abiertas, lo que hace que en el mundo pues cada vez se hagan menos. Yo llevo rato de no hacer una cirugía abierta y como les digo, hasta cuesta conseguirlos. La verdad que queríamos conseguir un stripper, ya no es tan sencillo como antes. La mayoría de pacientes no solo van a tener la enfermedad de la safena, sino que también tienen otras ramas. Estas ramas se pueden tratar de diferentes formas. Una de las técnicas es hacer ablaciones. Esas ablaciones se hacen con estos ganchitos. Antes de que hubieran ganchitos, lo hacíamos con ganchos de agujas de crochet. Con eso la sacábamos, ¿verdad? Pero estas son más específicos. Entonces aquí está la técnica. Se hace una micropunción. Se introduce el gancho, se jala la vena y ya afuera uno la agarra con
con pinzas las va enrollando hasta sacarlas, ¿verdad? Esto hay dos formas de hacerlo, se puede hacer durante el procedimiento o después. Lo mejor es hacerlo de una vez, ¿verdad? Y es lo que las guías recomiendan. Ahora el problema es cuando tenemos esto. Agarrar esto con un gancho realmente es difícil, y como les digo, nuestros pacientes de aquí, la mayoría viene con ese tipo de enfermedad. Entonces está una opción que es tal vez lo que nosotros hacemos un poco más, que es hacer escleroterapia o embolización con espuma guiada por ultrasonido, ¿verdad? Hay que tener cuidado de poner ligaduras para que esta espuma no se vaya hacia el corazón. Y se inyecta, se usa un medicamento que se llama polidocanol, que es un detergente, por lo cual se puede volver una espuma. La espuma aumenta el contacto con las paredes y con eso se logran buenos resultados. Tiene sus problemas, puede haber trombosis, puede haber se puede teñir la piel, pero para el tipo de ramos grandes muchas veces es mejor esto y no ponerse a querer sacar eso. Va a sangrar muchísimo, va a haber más hematoma y hay mucha chance de que no se haga el tratamiento adecuado. La espuma, o sea, completo, la espuma tiene la ventaja que se mete por todos lados, entonces hasta las que uno no mira paran tratadas de esta forma, ¿verdad? También cada vez estamos teniendo más pacientes con insuficiencia venosa pélvica que tienen afectación de la pierna y tienen ese tipo de varices de origen pélvico. Aquí no se puede meter un catéter de láser y hacerle flebectomía de todo esto es demasiado mórbido, demasiadas incisiones por pequeñas que sean. Entonces en este tipo de casos también preferimos hacer escleroterapia con espuma. Y estamos por publicar esta experiencia que estamos hablando. En este tipo de pacientes les tratamos la insuficiencia pélvica y al tratar esto, aquí mismo les metemos espuma hacia el piso pélvico. Eso nos ayuda muchísimo a mejorar los síntomas, a complementar lo que ya le hicimos en la pelvis. Con las úlceras, cuando está en indicación quirúrgica, que es un tratamiento integral, ¿sí? Esto incluye buscar y tratar las malformaciones venosas que se forman tras la úlcera y las perforantes que pueden estar asociados. Y si hay algún indicio de estenosis profunda, tratarla antes. En Estados Unidos ahí lanzaron una propuesta de tratar las úlceras y el tratamiento básicamente es esto, buscar lesiones profundas y tratarlas, hacer la cirugía indicada y una legislación adecuada. Ellos lo que buscan es en 10 años tratar de reducir en un 50% su incidencia de úlceras. Y una de las cosas que hace ya unos años se descubrió es que muchas úlceras con parte de la fisiopatología forman este tipo de malformaciones venosas que eso no tiene ni nombre, ni pies, ni cabezas. Y entonces, realmente tratar estas perforantes es sumamente difícil. Y lo mejor es, una vez más, hacer embolización guiada con espuma guiada por ultrasonido. Uno logra canalizar estas venas y mete espuma y esa se va a regar por todos lados y va a tratar adecuadamente la lesión. Y eso ayuda a que la úlcera no solo se cierre, sino que se cierre de manera permanente. Algunos casos ahí. Bueno. Insuficiencia de perforantes. Las guías dicen que no se deben operar las insuficiencias perforantes cuando se presentan con enfermedad grado 2 aisladas. En otra parte dice, bueno, usted tiene que tratar las perforantes si miden más de 3 milímetros, si tienen un reflujo severo. Nosotros por la que he encontrado pacientes con estos canutos, no hay que medirlos, ¿va? Ustedes mide como 1 centímetro más, no digamos 3 milímetros. Aquí tenemos muchas de perforantes, que es lo que leo muchas veces, la realidad de estas guías no se adapta a las nuestras. Entonces nosotros sí somos un poco más agresivos en el tratamiento de estas perforantes. Y estas perforantes, entre más cerca del tobillo estén, más chance de que el paciente evolucione hacia una úlcera. El tratamiento de esto ha sido difícil. La primera cirugía que se describió era la cirugía de Linton. Se abría toda la pierna, se levantaba toda la fascia y se ligaban las perforantes subfaciales. Según cuentan el mismo doctor Linton en un congreso, dijo, miren, por favor no lo hagan, no me hagan caso. Era demasiado mórbida la cirugía. Posteriormente se desarrolló esa técnica, la ligadura subfacial endoscópica. El doctor Estrada tiene cierta experiencia con ese tipo de cirugías. El problema es que sí es una cirugía bastante engorrosa, trabajosa, ¿verdad? No es nada fácil buscar todas estas perforantes ahí y ligarlas. Entonces, actualmente lo que se hace es embolizarlas con espuma o con ablación, ¿verdad?
Esto le puse un nombrito simpático, se llama PAPS. Entonces básicamente es buscar la perforante, que es esta vena que atraviesa la fase aquí. Igual se anestesia y se le pone tumescencia, primero se pone. Después se canaliza la perforante, lo cual decirlo es fácil, pero realmente son técnicas muy difíciles. Hay que tener una habilidad mano-ojo muy desarrollada y saber usar muy bien el ultrasonido para lograr agarrar una de estas venitas. Como pueden ver, este aparato pues muy bonito, ahí se mira cómo el catéter el angiocal se va metiendo ahí en la venita. Y lo que les decía, ¿verdad? Que para la radiofrecuencia venden un catéter aparte para hacer esto. En cambio el láser el mismo se mete a ustedes. Y cuando ya está en posición, pues se coloca la tumescencia alrededor y después se quema. Obviamente el tipo de la potencia que se hace para quemar esto es mucho menos que lo que se usa para quemar una safena. El aparato de láser tiene ahí unos botoncitos para ir ajustando ese tipo de cuestiones. Y ahí es cuando empiezan igual que en las safenas se empieza a quemar y se empieza a retraer el catéter, ¿verdad? Aquí se puede ver cómo está hirviendo la sangre dentro del vaso. Ya tratada la perforante, pues hay que ver qué se hace con el resto de venas, ¿verdad? Las técnicas que ya platicamos. Como pueden ver ahí, miren, ya no hay flujo en la venita. Esta es una técnica que ha agarrado mucho interés por algunas personas, se llama técnica de Chiva. Pero es aquel tipo de técnicas que le parecen funcionar solo al que las describió, ¿verdad? Aparece una técnica muy buena, pero sí necesita de gente muy bien entrenada, con un gran conocimiento de la fisiología venosa. Entonces, reproducirlo es bastante difícil. La idea es ligar el callado safeno y ligar todas las ramas insuficientes y así forzar a que el reflujo regrese hacia las venas profundas por medio de las perforantes de reentrada. Entonces, a los franceses que lo desarrollaron les da muy buenos resultados, pero realmente esa técnica que a nivel mundial no ha pegado mucho y no está recomendada. Hablando un poco de cosas modernas, uno a veces cuando encuentra esos tulupos de venas ahí puede tratar, esta es una nueva solución, se llama Power Phlebectomy, y básicamente se hace una incisión y se mete un transiluminador y por otra incisión se introduce el aparato que primero irriga con una solución para hacer una especie de tumescencia y después como que fuera liposucción uno lo empieza a mover así y va rompiendo las venas y las aspira, ¿verdad? Los resultados son bastante prometedores para ese tipo de cuestiones, bastante caro también, ¿sí? Esta es una técnica bastante nueva que es bastante, yo la veo muy prometedora. Eso se lo inventó es un latino, el doctor Almeida, que trabaja en Estados Unidos, pues es dominicano, ¿verdad? Él fue que se le ocurrió esta charada y es cerrar safenas con Crazy Glue, ¿verdad? Entonces se introduce, la técnica es similar, se introduce un catéter, solo que este catéter en lugar de quemar, se conecta a una pistolita donde se mete el Crazy Glue y se hace presión sobre la vena conforme esa es la pistolita, ¿verdad? Se va retrayendo y alguien arriba haciendo presión para unos segunditos para que la vena se pegue. Entonces la ventaja de esto es que se puede hacer sin anestesia. La desventaja es de que tiene limitantes por el tamaño de la vena, no se pueden tratar venas muy grandes. Y a mucha gente le sigue dando miedo que la goma se le puede ir al sistema profundo. Pero si la técnica hace bien, pues al parecer no. Ahorita va los estudios en progreso hasta ahorita con pacientes bien seleccionados. Es algo una técnica que funciona bastante bien.
Y solo para terminar, pues esto es otro tipo de cuestiones, pues también es cirugía de venas. Pacientes con varices pélvicas, el tratamiento es embolizarla con COIS. Como pueden ver aquí, este venograma, había mucho reflujo en las venas pélvicas. Aquí se colocaron los COIS son unos como resortillos que irritan la vena y la queman, y desapareció el reflujo, ¿sí? En pacientes que tienen obstrucciones de las venas ilíacas, como esta paciente que tiene un síndrome de May-Turner, aquí está obstruida porque hay una arteria que pasa encima y la obstruye. El tratamiento pues es hacer angioplastías. Como pueden ver, ahí está la obstrucción, ¿verdad? Se infla el balón. Eso es un cateterismo básicamente, una angioplastía como se hace en cualquier otra parte del cuerpo, ¿verdad? Y así, y esa es la solución. Y ese tipo de técnicas pues también son útiles en pacientes que han tenido trombosis y que cursan con síndromes postrombóticos, como esta, ¿verdad? Esa señora tenía una obstrucción, aquí primero se infló, se volvió a inflar aquí, en el territorio de la femoral, a la mitad de la ilíaca se vuelve a inflar el balón porque había otra obstrucción, y la obstrucción primaria que fue una de las causas de la trombosis, y con eso pues logramos que mejoren bastante esos pacientes. En cuanto a nuestros pacientes, como decía, por lo general aquí encontramos mucha enfermedad venosa compleja. Tenemos que tratarlo todo. ¿Y en qué orden? Empezamos por lo más alto y lo más profundo, y después nos venimos hacia lo más bajo y más superficial. Tratamos los sistemas profundos y pélvicos cuando están enfermos, hacemos ablaciones, como digo, cirugías abetas, ya se hace cada vez menos, y hacemos embolizaciones con espuma más flebectomías para las ramas y las perforantes, pues usamos el PAPS. Y esto, ¿verdad? La elastocompresión, eso en cualquier tipo de cirugía o tratamiento de venas, esto es lo más importante, ¿verdad? Que tenga una elastocompresión adecuada, si no la